Excelente. También tenemos un invitado. ¿Qué te parece si tú lo presentas? Ay, definitivamente. Bueno, mi gente, usted sabe que en bienes y raíces es no solo los realtors ni los prestamistas, pero es un grupo completo que se necesita para hacer su sueño de comprar casa real, y uno de esos son los inspectores de casa. Wow. Y yo he estado trabajando con Carlos ya por muchos años. Y bueno, Carlos, ¿estás ahí? Carlos, ¿nos escuchas? Sí, lo escucho. Carlos, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Estoy muy bien, gracias a Dios estoy muy bien y agradecido por la invitación a participar en el programa. Bueno, es valiosa la información que tú nos traes y gracias, ¿verdad?, por decir presente, porque nuestra gente se va a enriquecer con toda esta información que ustedes nos traen en esta tarde. Adelante, Katy, los micrófonos son de ustedes. No, muchas gracias, muchas gracias. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Estoy muy bien, Katy, gusto en saludarte. Muchas gracias. Yo sé que el schedule suyo es tan ocupado y qué bueno que tuvo ese momento que puso al lado para citarse aquí con nosotras. So, ok, bueno, vamos a comenzar rápidamente. Mi gente, mire, para cuando ustedes ya, bueno, bastante saben que cuando uno compra casa siempre se requiere, bueno, en bastantes ocasiones deberíamos de tener en el contrato una contingencia que es inspección de casa. Carlos y yo hemos estado trabajando ya por muchos años y yo confío ciegamente en el trabajo de Carlos. Pero Carlos, mire, una preguntita. Ok, so, cuando yo lo llamo a usted y usted lo primero que me dice es, mira, mándame la dirección para yo poder hacer los análisis suyos que usted hace. ¿Cuáles son esos? Comenzando en ese punto, cuando yo le digo, don Carlos, necesito yo esta inspección, por favor, dígame usted, y de ahí, ¿qué pasa? Me pregunta usted la dirección, y de ahí, ¿qué pasa después de eso? Bueno, la razón por preguntar la dirección de la propiedad incluye varios aspectos, ¿verdad? Uh-huh. Primero es saber cuál es la distancia a la que está esa propiedad de mi oficina, saber en qué estado se encuentra, si está en Maryland, está en Virginia, está en DC. Conocer y entrar al MLS para ver el listing de la propiedad, saber los pies cuadrados que tiene, cuál es la zona característica de la propiedad, cuántas habitaciones, si tiene garaje, si no tiene garaje, si está en una zona urbana, es una zona rural. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa información, entonces yo puedo sugerir al cliente una serie de inspecciones, no solamente la inspección de la casa, sino otras inspecciones que son importantes hacer como parte de la investigación, ¿no? de la condición en la que la propiedad se encuentra. Porque evidentemente el cliente y el agente normalmente pide que cuál es el costo de la inspección, pero para dar un costo más certero es importante saber la ubicación de la propiedad y la característica de la propiedad, para que también ofrecer otras inspecciones que son importantes conocer, ¿no? Ok, entonces esa partecita es importante. Y bienvenida, hermana, que acabas de... Carlos, yo no sé si... ¿Tú has usado a Carlos antes en la inspección? Ok. Serlo, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer. Gusto. Pregunta, yo sé que aquí han comenzado con las inspecciones y todo lo demás. Dígame una cosa, este tipo de inspección que se hace, o sea, para las propiedades, yo sé que es muy bueno que la gente lo haga, pero no es una inspección que ellos tienen que hacerlo como un requerimiento hacia cuando uno compra la casa, ¿verdad? Bueno, la home inspection, como otras cosas en la transacción de real estate, no son mandatorias. Eso no es mandatorio, en este estado al menos. Hay otros estados, como Massachusetts, por ejemplo, que es mandatorio. Es parte, el estado ha establecido la home inspection como un requerimiento para el proceso de compra-venta. Pero en Virginia, Maryland o DC no es mandatorio. Sí. Pero es evidentemente es muy importante para la persona que va a comprar una propiedad que sepa en qué condición está la propiedad que está a punto de comprar, ¿no? Ese es un buen punto que tú acabas de preguntar, hermana, que no es mandatorio, pero es algo extremadamente necesario. Claro, o sea, la inspección no es un gusto, es un seguro para usted en el futuro, o sea, es un seguro. ¿Por qué? Porque, como estás diciendo tu hermana,
uno entra y uno no sabe lo que tiene en la propiedad. Claro que todo lo que está allí es una negociación entre el comprador y el vendedor, ¿verdad? Pero por lo menos estás seguro de lo que tú tienes en la inspección, en la hoja de inspección para un futuro que tú le puedas hacer. Veamos a quién le conviene más hacer esto, si al comprador o al vendedor. Al comprador. Esto es una parte del comprador, Ramón, porque cuando uno pone las ofertas, entonces esa va a ser una de las contingencias. Una de las contingencias es el inspector de casa, la evaluación de la casa y también la parte financiera. Financiera. Pero hablando aquí de la parte de inspección, para regresar un poquito más, Carlos, usted había hablado de las otras inspecciones. ¿Puede elaborar un poquito en esa parte de las otras inspecciones? Porque en realidad yo las sé, pero a mí se me olvidó de esas otras, ya. Sí, claro, y es importante para las personas que nos escuchan, ¿verdad?, saber que la Home Inspection no es una única inspección. Existe lo que se llama la Standard Home Inspection o la inspección estándar, que es la inspección de la casa como tal, que eso incluye el inmueble, ¿no? Toda la parte exterior e interior del inmueble para asegurar que todo funcione bien y que sea seguro. Ese como digamos la Home Inspection estándar. Pero además de eso, hay otras cosas que son importantes inspeccionar. Y digamos, por ejemplo, una casa, no es lo mismo una casa urbana que una casa rural. Por ejemplo, si es una casa rural, esa casa va a tener, por ejemplo, un séptico, un sistema de séptico. Eso es una inspección aparte. O esa casa va a tener un well, un pozo de agua. Eso es una inspección aparte. O, por ejemplo, si la casa tiene chimeneas, yo siempre recomiendo inspeccionar la chimenea, porque es importante saber en qué condiciones está la chimenea. La Asociación Nacional de Lucha contra Incendios recomienda que las personas que tengan chimenea la inspeccionen cada año, porque hay cosas que no se ven en una inspección estándar, como es el flujo de la chimenea, por donde sube todos los gases y el calor, ¿no? Por ejemplo, otra inspección importante es la inspección del radon test. El radon es un gas que está abajo de la tierra, nadie puede saber qué concentración hay, no se puede saber a simple vista, hay que hacer un test para saber, y el radon es un gas radiactivo, el cual cuando está en alta concentración puede producir cáncer de pulmón. Entonces la EPA recomienda hacer ese test. Por ejemplo, el test de mold. Si muchos clientes que son alérgicos, por ejemplo, piden hacer un mold test, saber qué tipo de esporas hay en la casa para saber en concordancia con su higienista, saber si esas esporas pueden ser un elemento de riesgo para ellos. Otra inspección adicional que yo siempre recomiendo es hacer un sewer video scope. Eso es inspeccionar el tubo de desagüe en casas urbanas, por ejemplo, el tubo de desagüe que va de la casa hasta el alcantarillado principal. Ese tubo está bajo de la tierra, nadie lo puede ver, a no ser que se introduzca una cámara de video y se pueda saber. Muchas veces, especialmente en casas construidas en los años 50, 60, 70, esa tubería es de hierro fundido. El hierro fundido es un material que cuando hay árboles o hay raíces penetran entre las juntas y pueden tupir la tubería. Y desafortunadamente, como pasó hace 2 semanas aquí en mi neighborhood, una persona estaba pidiendo ayuda porque había ocurrido un backup en su casa y se le había metido todo el agua al desagüe en el basement. Y eso pasa cuando esta tubería se tupe. Entonces, esa es otra inspección muy importante, ¿no? Y para las personas que se muevan a ambientes rurales donde hay well, hacer una inspección del agua, un estudio del laboratorio del agua, lo que se puede hacer es la potabilidad del agua, parece que así tiene bacterias, E. coli o coliform, o si también chequear si la agua tiene algún tipo de lead, es decir, plomo o nitritos o nitratos que son perjudiciales a la salud, ¿no? Entonces, y otra inspección importante sería hacer una inspección de mold en lo que es el sistema integral de aire acondicionado, que las personas muchas veces rehusan hacerlo, pero la verdad es esta: cuando los ductos están sucios y tienen humedad, ese es el ambiente propicio para el crecimiento de mold, y ese es el aire que respiramos en la casa todos los días. Entonces yo muchas veces recomiendo hay que hacer una inspección y una limpieza de ductos. ¿Qué es lo que pasa? Yo entiendo que muchos clientes a veces durante el proceso de compraventa están cortos financieramente hablando, no tienen muchos recursos financieros para enfrentar el proceso. Pero la verdad es que una inspección, mientras más integral es una carta
fuerte para el comprador de poder, si es posible, negociar, si es que la inspección tiene algún tipo de contingencia, o poder al menos estar más informado del paso que va a dar, porque la verdad es que la compra de una vivienda, para muchos casos, es la inversión más importante que una persona va a hacer. Entonces, tener información a priori de a qué se está exponiendo es muy importante, especialmente en casas que son flips, casas que son remodeladas, que a veces hay muchas cosas ocultas que a simple vista no se ven, pero por eso nosotros como inspectores tenemos herramientas, equipos que pueden ser útiles para ese tipo de inspecciones, ¿no? Bueno, excelente. Vamos a dar el número de teléfono, ¿verdad? Para que usted se pueda comunicar con Katy Ramírez al 703-850-0505, 703-850-0505. También recuerde buscarnos en las redes sociales, ¿verdad? Ahorita estamos transmitiendo a través de la página de Michael Curado. Denle like y comparta. El número de Michael Curado es el 703-531-9481. 703-531-9481. Son la línea directa. Pregunta Katy y Michael y Carlos, ¿a quién le corresponde negociar esta situación? El comprador de esa propiedad puede negociar que también el vendedor sea partícipe de esto y pueden ir quizás half and half, ¿verdad? Mitad y mitad. O no se puede realmente, tiene que ser directamente el que está comprando el que absorba todos los gastos de inspección. Bueno, Ramón, la verdad que esto de aquí es una negociación. Cuando ya nosotros tenemos el reporte, nosotros nos sentamos con el comprador y decirle, bueno, esto es lo que nosotros tenemos de la inspección. Uh-huh. Entonces nosotros, como dice aquí el inspector Carlos, se puede negociar muchas cosas de allí, las cosas que son más fuertes. Por ejemplo, yo ahora que terminé de cerrar este caso de aquí, el señor tenía un roof de hace 3 años atrás, recién cambiado. Entonces el inspector me dijo, no, este roof está recién nuevo, se mira nuevo, pero se ve que se está echando agua, está entrando agua. Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, mire, tenemos estas 3 cosas bien fuertes, la electricidad, el roof, y no me acuerdo la última cosa más que era, pero la verdad es que el vendedor fue tan consciente de ver que en realidad esas 3 cosas eran muy importantes para el comprador y negociándolo podemos hacer estos cambios. O sea, es siempre en cuando el vendedor esté en condición y diga, sí te lo voy a hacer, lo pueden hacer. Se puede negociar entre ambos, sí. Pero. Okay. Carlos, usted había mencionado que hay la inspección que es estándar y de ahí mencionó esas otras inspecciones adicionales que, oh my God, me ha hecho pensar que yo tengo que comenzar a hacer unas cuantas inspecciones a mi casa. Sí. Podemos regresar otra vez. Y, nos puede dar, no tanto porque me imagino que puede ser bastante, pero yo pienso que la gente está, preguntándose, ¿cuál es el inspector estándar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que usted entra, ve? A ver, yo lo he visto trabajar, yo me imagino lo que sé, pero no 100%. ¿Puede usted elaborar un poquito ahí? Sí, por supuesto. La inspección estándar incluye, como decía ahorita, la inspección del inmueble como tal. Y para eso se hace primero una inspección exterior, ¿verdad? Donde se inspecciona tanto la cubierta, en este caso el roof, que pueden ser de shingles o cualquier otro tipo de material, para inspeccionar que no tenga daños visibles, ¿no? Por supuesto. Y en muchos casos aparece que en el techo le faltan shingles o está dañado o demás. Entonces se inspecciona todo el exterior, lo que es el siding de la propiedad, todo el exterior de la casa, para igual buscar algún posible daño, que tanto puede ser daño físico del siding o a veces, y ocurre mucho, en lo que son la parte inferior del siding. A veces muchas personas tienen el siding casi pegado a la tierra y eso no es bueno, porque tiene que haber una distancia, ¿no? Para evitar incluso el acceso de termitas y demás. Entonces se inspecciona el siding, se inspecciona las ventanas exteriores, las puertas exteriores, toda la parte eléctrica exterior, también las unidades de aire acondicionado, se chequea el estado en que está, y si la casa tiene, por ejemplo, un deck, o tiene un patio, o tiene porch, todo eso se inspecciona. En el caso que las casas que tienen crawl space, es decir, que tienen sótano, en la inspección interior también hay que
entrar al sótano e inspeccionar la estructura, inspeccionar la insolación, inspeccionar que tenga su barrera de vapor, o sea, una serie de aspectos que se chequen ahí, chequear que no haya pets, a veces hay doping de animales y demás. Y también es importante evaluar la condición del terreno alrededor de la casa. Muchas casas, por ejemplo, tienen problemas de humedad porque el terreno está, cuando llueve el agua, lejos de correr away de la casa, fuera de la casa, el agua corre hacia la casa y eso facilita la penetración de agua al basement o al crawl space, ¿no? Entonces eso en el exterior. Luego en el interior de la propiedad, bueno, se chequean todos los appliances, si se corren todos los appliances se prueban, ¿no? En la cocina, lavadora y secadora se tiene también. Se chequean todos los componentes de plomería, es decir, todos los baños, todos los faucets para buscar que no haya liqueo, que todo funcione bien, que el agua caliente esté funcionando, que no esté invertido, porque a veces cuando hacen especialmente reparaciones, a veces invierten la línea de agua, y es importante que los clientes sepan que la ubicación del agua fría y caliente es universal, siempre el agua caliente va a la izquierda, la fría va a la derecha, entonces a veces eso está invertido, la temperatura que esa agua tiene para que no cause daño en la piel de las personas, se chequea el sistema de aire acondicionado, calefacción, depende muchas veces también del tiempo, ya estamos entrando en un tiempo, estamos en otoño, pero ahorita cuando llegue el invierno ya el aire acondicionado no se puede probar porque las temperaturas son muy bajas y pueden dañar la unidad, pero en condiciones normales, es decir, en condiciones de primavera, otoño como estamos ahora, se prueba el aire acondicionado, la calefacción, se chequea, como decía, el water heater y se chequean todas las puertas, las ventanas, los outlets, buscando que los outlets estén bien conectados, y finalmente se pasa a chequear el ático de la casa. No, entramos al ático, chequeamos la estructura del techo para chequear que no haya ningún daño estructural, además chequear la insolación, chequear todas las penetraciones que van hacia el roof, si la salida de la plomería, del caso de que tenga fones también, y evidentemente también si hay unidad de aire acondicionado en el ático, también chequearla, y que no haya presencia de animales, ¿no? A veces hay nidos pueden ser de ardillas, o a veces hay presencia de maíz o algo así, ¿no? De ratas, y entonces eso se hace todo ese chequeo, y especialmente asegurarse que la insolación esté bien distribuida en el ático y no haya problemas de pérdida de energía por tema de insolación. Entonces, cuando se hace todo eso, al final, entonces se le da al cliente un recorrido por la casa, por todo el exterior, por todo el interior, se le explica todo lo que se ha visto, porque ¿cuál es la idea al final de la inspección? Que el cliente tenga un mejor entendimiento de la casa que está a punto de comprar, ¿no? Y que se vaya con la mayor conocimiento, dónde está la llave de agua principal de la casa, dónde están los filtros de aire, en qué condiciones están, todo eso, ¿no? Claro, eso en general esa es la idea. Mira, nos preguntan acá, dice, saludos, dice, buen programa, dice, quiero saber si esto es obligatorio, dice, a la hora de uno vender la propiedad. Dice, el nombre de él es Michael. Okay. Obligatorio de hacerlo a la hora de vender la propiedad, no es obligatorio de hacerlo, o sea, no es obligatorio de hacer una inspección en el momento que usted está vendiendo la propiedad, pero sería bueno porque por lo menos se da una idea de lo que puede arreglar si que quiere vender la propiedad y sacar mejor precio por eso, entonces lo puede hacer, claro que sí lo puede hacer, pero no es obligatorio. Aunque venga el comprador a sacarle todos los gallos, igualmente, ¿verdad? Sí. Exactamente, pero tengo una preguntita para usted, Carlos, ya que mencionó todas las inspecciones, la inspección que más me interesa saber yo es el crawl space. Sótano. El crawl space. Sí, cuando las casas tienen crawl space, es puedo decir, el 80% de los problemas mayores están ubicados ahí. Y es por dos razones. Primero, porque el crawl space es un lugar de muy poco mantenimiento. O sea, los dueños muy poco van al crawl space a inspeccionarlo, a mantenerlo. Y en el crawl space hay varios aspectos importantes, ¿no? Primero es cuando no tiene barrera de vapor, si no tiene ese plástico que se debe poner, ¿qué es lo que pasa? Que la humedad del terreno llega al crawl space y esa humedad se acumula en la insolación, ese es en el material que se pone para ayudar con la eficiencia energética de la casa. Y esa insolación aumenta de peso por la humedad y normalmente se cae al piso. Cuando hay falta de insolación, pues evidentemente eso trae otros problemas. Cuando hay alta humedad, eso trae otro problema como el crecimiento de microorganismos o lo que normalmente llamamos como mold, ¿no?
Hay mucho crawl space donde hay presencia de mold, aunque no haya agua físicamente, porque el hongo no necesita presencia de agua para crecer, sino humedad alta. Y lo otro importante que buscamos en el crawl space es chequear justamente toda la estructura, es decir, la fundación alrededor, que puede ser de bloque o de concreto, y todo lo que es el sistema de piso, es decir, lo que se denominan como los joists, ¿no? Las vigas del piso. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden ser atacados por termitas u otro organismo destructor de la madera, y puede ser un problema evidentemente serio, porque es un problema estructural, ¿no? Y finalmente chequear que el crawl space esté seco. O sea, un crawl space seco es más deseable que un crawl space con agua, porque cuando hay agua hay otros riesgos, además del mold, hay riesgo también a la seguridad, porque normalmente en el crawl space también hay instalaciones eléctricas, y cuando hay agua y la electricidad, pues no son muy buenos amigos. Entonces, cuando hay agua, eso son otros problemas, ¿no? Entonces yo siempre, en lo personal, sí, siempre pongo todo mi sistema de protección personal, máscaras, guantes, overall, y voy al crawl space a hacer esa inspección. Eso, yo sabe que yo iba a decir eso, porque yo lo he visto, que usted ahí se mete, Dios mío, y yo digo, oh my God, y sale como que si le acaba de... Ay, no, y Carlos es alto también, así que yo no sé cómo usted... pero y es bien miedoso. Preguntan si también la inspección dice, dice lo que son construcciones o adiciones que no les han sacado permiso. Carlos, bueno, obviamente Carlos, yo sé que se puede definir, se puede ver. A mí, nosotros no somos no somos contratistas, pero Carlos ha visto bastante en las casas que hemos ido. Se da de notar que hay adición y todo eso. Pero para ver los permisos, Ramón, uno tiene que ir en el condado. Y eso es algo que los home inspectors no hacen. No lo hacen. No, ellos no hacen. Perfecto. Pero si me permite, ¿puedo hacer un comentario? Oh, sí. Adelante. Al respecto, sí. Hay, porque es importante, siempre le digo a los clientes antes de empezar la inspección, que la home inspection no es una inspección de códigos. Es decir, los home inspectors no somos inspectores de la ciudad, no somos inspectores de códigos. Pero evidentemente cuando nosotros notamos que en la casa ha habido, por ejemplo, han terminado un basement, ¿no? Porque uno lo puede notar que está terminado, no corresponde a la edad misma de la casa y demás. A veces uno puede sugerir, especialmente cuando son basements terminados, que le añaden, por ejemplo, una cocina. Hay estados, hay ciudades donde eso no es legal. Una casa no debe tener dos cocinas, sino una sola. Entonces, normalmente la referencia que hace no es decir esto es ilegal, pero lo que hace es lo que sugerimos al cliente, que averigüe con el vendedor si todo lo que se hizo está hecho de manera ordenada, ¿no? O aprobado por alguien. ¿Por qué razón? Porque eso protege al cliente primero, y segundo, protege el proceso de la inspección. Aunque nosotros no somos inspectores de códigos, si vemos algo así, pues evidentemente lo comentamos, aunque no tenemos la capacidad legal para decir está o no está, ¿no? Pero especialmente importante para el cliente que compra una casa, que compare lo que está mirando contra, bueno, y en este caso los realtors son de gran ayuda para eso, con el historial mismo de la casa, ¿no? A veces hay casas que están listas con 3 habitaciones, cuando uno va hay 5. Entonces evidentemente hay algo ahí en el proceso como que fue añadido quizás en su momento y quizás no tuvo un permiso, ¿no? Y solo para agregar, yo creo que ya mencionó esto también, Carlos, pero Carlos toma fotos de absolutamente todo, o sea, de todas las cosas. Todos los inspectores, eso es parte del trabajo, que tienen que tomar fotos. Entonces, cuando usted toma las fotos de completamente todo lo que está inspectando, pero quería hacerle una pregunta también que es tan importante, fue la parte de la plomería, la parte de la electricidad. ¿Puede usted entrar un poquito en detalle cómo ustedes analizan, cómo es la inspección y todo eso? Porque la parte estructural, cuando uno hace las home inspections, siempre andan, bueno, dime. No. Me está haciendo una pregunta. Está haciendo caras. Okay. Entonces, Carlos, yo lo veo que usted entra y pone esa maquinita, es que no sé cómo se llama la maquinita esa cuando va en el enchufle. Y usted va por toda la casa inspectando todo eso.
para que la gente sepa exactamente qué es lo que ustedes hacen, porque extractural, la electricidad es súper importante en la parte extractural. Y también la plomería. So, fuera del techo, fuera del HVAC, fuera del AC, que hacen las inspecciones, la parte interior es increíblemente importante, porque ahí es donde se va bastante el dinero. Claro. So, Carlos, ¿puede elaborar otra vez, por favor? Yo creo que ya entró, pero un chin. Sí, en el tema del componente eléctrico, por ejemplo, chequeamos cómo primero llega la electricidad a la casa, ¿no? Que puede ser, sabemos, aérea, de un poste que está en la calle, o puede ser bajo de la tierra a través de la línea general, ¿verdad? Que llega a la propiedad, y eso llega al meter principal, al metro, y de ahí pasa hacia lo que es el panel eléctrico. Entonces, como parte de la inspección eléctrica, nosotros inspeccionamos primero todos los fixtures eléctricos, es decir, todas las luces. Yo chequeo que las luces estén, las exteriores, por ejemplo, no estén sueltas, estén protegidas, no estén expuestos los bombillos, ¿verdad? Porque puede ser un problema de seguridad. Y dentro de la casa, que todas las luces apaguen y encienden como debe ser, también los ventiladores que funcionen bien, que no se mueven tanto, que también puede ser peligroso. Y como tú decías, chequear los outlets. Por el estándar de la Estación Internacional Home Inspector, nosotros no estamos requeridos a inspeccionar todos y cada uno de los outlets, sino es una cantidad representativa de ellos. Pero a mí me gusta inspeccionar todo lo que puedo acceder. Entonces, si la casa está vacía, yo lo chequeo todo. Chequeando qué cosa. Primero, que la conexión sea correcta. Ese equipo que tú dices, ¿verdad? Es un tester, que es un tester que indica si el outlet está bien conectado, si tiene una conexión mala, o si el outlet está flojo. Entonces, yo lo hago en cada una de las habitaciones, porque a veces las personas dicen, no, el outlet está flojo, no es un problema. Bueno, eso es un gran problema. Porque un outlet que esté flojo y se siga usando constantemente puede traer en el interior que se afloje el cable y puede tener un cortocircuito, y eso puede traer incendio, créelo o no. Lo otro es que el outlet tenga una buena conexión. A veces, especialmente en las casas antiguas, hay un problema con el ground, con lo que normalmente le decimos el cable de la tierra. Y si la casa no tiene bien esa conexión a tierra, entonces los outlets pueden tener un problema, ¿no? A veces hay casas muy antiguas que los outlets no tienen los 3 orificios que normalmente vemos un outlet hoy, es decir, el positivo, el negativo y ese agujero redondo que es la tierra. Hay casas que no tienen, los outlets son viejos y no tienen eso lo inspeccionamos también. Y especialmente en las cocinas, los baños, las partes exteriores, estos outlets que tienen un botón, se llama GFCI, Ground Fault Circuit Interrupter, que es un outlet que se pone en lugares húmedos, especialmente en la cocina, los baños, el exterior. Entonces quizás los clientes se han fijado, son outlets que tienen un botoncito a veces rojo, a veces blanco, y esos outlets lo que hacen es que si el agua llega hacia el outlet automáticamente se dispara, y es una medida de seguridad. Y además de eso, chequeamos que la casa tenga los correspondientes detectores de humo, detectores de monóxido de carbono. Si la casa tiene appliances de gas, o tiene chimenea, o tiene garaje con conexión a la casa, debe tener monóxido de carbono. Y finalmente, pues chequear el panel. Hay que abrir el panel eléctrico para chequear que adentro todas las conexiones estén correctas, no hayan breakers con múltiples circuitos conectados a un solo breaker, porque eso puede sobrecalentar el breaker y crear un incendio. Y también si la casa tiene cables de aluminio que se usaban mucho antes, pero ya no se usan, están contraindicados porque los cables de aluminio se pueden sobrecalentar y también crear un cortocircuito, o cables antiguos que la insulación, la parte que cubre el cable en sí, hoy en día son de plástico, pero antes eran de tela, y entonces eso también se recomienda que un electricista lo verifique y lo cambie de ser posible. Y finalmente y especialmente asegurarse qué tipo de panel eléctrico tiene la casa. En los años 70 y hasta los años 80 se instalaron muchos paneles de una marca que se llama Federal Pacific. Esos paneles se dejaron de fabricar porque muchas casas se incendiaron, porque los breakers se ponen luz, se aflojan. Entonces hay en día hoy casas que aún tienen esos sistemas, se llaman Federal Pacific, y nosotros por default, como decimos, recomendamos a un electricista que inspeccione, y normalmente lo que pasa es que se reemplaza el tipo de panel. Y también otro aspecto importante que hacemos es chequear en las casas que tienen
se le han añadido líneas de gas con estas tuberías flexibles que son amarillas, se llaman CCST, y que no tengan el bonding, el cable que debe conectar esa línea hacia el sistema de bonding o grounding del panel eléctrico. Entonces, como ves, es mucha información, ¿verdad? Que una persona normalmente por entrar a una casa no va a saber todo eso, por eso la inspección es importante, ¿no? Eso en cuanto a la parte eléctrica. Entonces, en cuanto a la plomería, es básicamente chequear dos cosas, la línea de distribución del agua y el desagüe. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Lo primero, ubicar qué tipo de línea de agua la casa tiene. Hay normalmente, ¿verdad? Sabemos que hay líneas de agua que son de cobre o son de plástico, normalmente llamados CPVC o PEX, pero hay otras casas construidas en los 60, 70 y hasta 80 que tienen unas líneas de agua que son unas tuberías grises, se llaman poliuretano. Entonces esa plomería también se dejó de usar porque se tuvieron muchos rates, se explotaban mucho las conexiones. Entonces, si nosotros vemos eso, debemos identificar para que el cliente sepa que tiene un alto riesgo de que las tuberías se puedan explotar, ¿no? Entonces, fundamentalmente buscamos que no haya liqueo en la casa, que el flow del agua sea el correcto, es decir, que haya suficiente presión en todas las conexiones y, por supuesto, que los faucets no tengan ningún tipo de liqueo y demás. Y entonces, en la parte de la sanitaria, bueno, flochear todos los toiles para asegurar que todo fluye bien, que no hay retención de agua en los lavamanos o en la cocina. Y por eso decía especialmente y siempre recomendamos hacer este super video scope para chequear esa línea de drenaje de la casa a la calle, porque así no lo podemos ver. Entonces eso sería en general lo que la inspección de la electricidad y de la plomería requiere. Si la casa es de campo y tiene well, entonces recomendamos un well inspection, que es otro tipo de inspección, es algo totalmente separado. Yo creo que para eso, Carlos, vamos a tener que invitarlo otra vez. Porque es bastante la información. Mi gente, ahí es que, se están dando cuenta que es muy importante. Bueno, primero es muy importante, pero esta inspección, en realidad, mínimo son 2 horas. Yo diría, ¿no es cierto, Carlos? Como 2 horas, 2 horas y media, algo así, ¿no? Dependiendo también en la casa, porque dependiendo el tamaño de la casa dura mucho más, a veces son 4 o 5 horas, pero vale la pena todo ese tiempo, vale la pena porque, mi querida gente, usted va a estar asegurado, va a saber y, como dijo Carlos, usted va a conocer la casa que usted va a vivir. Definitivamente, vamos a dar el número de teléfono. Carlos, aparte, ¿verdad?, de darnos a todos la información, le dio también clases a todos los inspectores, ¿verdad?, del DMV, para que tomen nota de qué es lo que tienen que hacer. Así que usted, mi amigo que está vendiendo o que está comprando, agarrarse de un buen inspector. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llamar a Katy Ramírez al 703-850-0505, 703-850-0505, o a Michael Jurado al 703-531-9481, 703-531-9481, 703-531-9481. Tenemos 3 minutos para despedirnos. Michael y Katy, adelante. Bueno, de verdad que muchas gracias y necesitamos nosotros otra vez conectarnos porque hay muchas preguntas muy importantes que todavía no lo he hecho, la verdad, porque esto no se puede cubrir en 30 o 40 minutos en la radio. Así que, Carlos, vamos a estar nuevamente aquí y muchas gracias a usted también por haber venido acá y acompañarnos y darnos todo este consejo sobre la inspección de casa, que es muy importante. Sí, Carlos, de verdad, muchas gracias. Y ¿sabe qué? Yo también aprendí unas cuantas cosas aquí también. Increíblemente, porque yo cada vez que hicimos las inspecciones, yo siempre estoy ahí. Yo la mayoría de las veces, bueno, todas las veces. Buenísimo. Sí, pero uno no termina de aprendiendo todas las cosas. Uno nunca termina aprendiendo porque siempre hay cosas nuevas. Eso pero eso es bueno, claro. Carlos, muchas gracias. Sí, vamos a ver si aquí en 2 semanas podemos comenzar otra vez y, invitarlo otra vez, pero esta vez podemos hablar un poquito más de detalles de quizás los precios, quizás, aproximadamente algo así, y también qué pasa después de la gran inspección, porque ahora no tuvimos tiempo, porque es muy importante para que la gente también sepa lo que, el trabajo que después de ese gran trabajo que hizo en la casa,
qué es lo que pasa cuando usted ya tiene toda esa información acumulada. So, mi gente, muchas gracias, que Dios los bendiga, que tengan un feliz día, y no se olviden de darnos una llamada, no nada de obligación, solo informarse, que es bueno. Adelante, Michael. Bueno, también mi querida gente, recuerde que siempre vamos a estar aquí para servirle. Siempre quiero que ustedes piense en comprar con la mente, no con la emoción, porque uno tiene que invertir, saber lo que es el inicio de una compra de la casa. Entonces, así como la inspección es tan importante, también una compra es muy importante, que usted se siente con nosotras, que somos expertas en lo que nosotros hacemos, y guiarle a usted de paso a paso hasta el principio hasta el fin. Así que llámenos, recuerde que estamos aquí para poder contestar todas sus preguntas. Señor Carlos, adelante, nos despedimos en esta hermosa tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación, y sí, estoy a la orden para cualquier otra oportunidad que haya, y por supuesto el rol nuestro es informar a los clientes, y por supuesto darle toda la información necesaria para que tomen una decisión concienzuda de la compra de una propiedad. Gracias, señor Carlos, gracias, Katy, gracias, Michael. Los números de teléfono nuevamente para toda nuestra gente que quiera comprar, vender, refinanciar inteligentemente. Estas son las líneas directas: 703-850-0505, 703-850-0505. El número de Michael Jurado es el 703-531-9481, 703-531-9481. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo jueves.